Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata, la radio de la verdad. Todas las especies están en el zoológico. Hasta las 14 con Diego Schurman, en Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, este fin de semana fue el 17 de agosto, día del fallecimiento del general San Martín, el libertador de América. Y no podíamos dejarlo de lado porque es una de las figuras que en la Argentina todo el mundo genera grietas. San Martín no, o hasta ahí. Ya nos vamos a meter un poquito también en ese tema. Pero por eso invitamos al historiador, licenciado en Ciencia Política y sobre todo sanmartiniano, el señor Eduardo Fonticelli, que viene nuevamente al estudio de Radio del Plata. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por invitarme. Muy a gusto por estar acá. Bueno, tengo un montón de preguntas. Tomé muchas de ellas a partir de los libros que me fuiste regalando, donde hablas de San Martín. Yo te agradezco, me acaba de traer el último, que me faltaba regalar, no el último de él, sino el que le faltaba regalarme, que es el señor San Martín, precisamente, algo que en el colegio no nos contaron. Es muy bueno. Está buenísimo, porque en los otros libros, que es Historia Breves de Nuestra Patria y también en Un Amor No Correspondido, él aborda, ¿no? Distintos momentos de la historia de San Martín. Y voy a utilizar un poco el recurso que vos utilizás en los libros para traer a la lectura, que es muy interesante. Él te plantea, ¿San Martín es argentino, por ejemplo? ¿Por qué le dicen el padre de la patria? Bueno, hay muchas preguntas. Y la verdad es que laburó él, porque él hace las preguntas y él las va a contestar al aire ahora, aquellos que no tuvieron la oportunidad de leerlo. Y vamos a arrancar, ¿por qué es el padre de la patria? ¿Quién le puso? ¿Cómo surge la idea del padre de la patria? Bueno, en realidad no se sabe exactamente de dónde viene el mote de padre de la patria. Se cree que hay varias, por supuesto, líneas. Una de ellas es cuando se inaugura el monumento a San Martín, la estatua ecuestre de San Martín en Boulogne-sur-Mer. Uno de los invitados como orador es Belisario Roldán. Y él, en su primer discurso, aparte de una anécdota muy cómica que después por ahí si quieren lo contamos, en un discurso breve él eleva su vista y dice: Padre que estás en el bronce, ¿no? Entonces, por ahí puede ser, por un lado... Es una posibilidad. Es una posibilidad. El himno a San Martín dice, Padre Augusto del pueblo argentino. En realidad no se sabe exactamente. Puede ser que haya sido tomado de alguno de esos dos y fue tomado, por supuesto, posteriormente, ¿no? Porque vos en el libro también planteás, bueno, alguien le podría haber puesto esto a Belgrano también, porque, totalmente, ¿no? claro. Portador de la bandera, Sí. ¿no? Protagonista de distintas batallas. Sí, claro. Incluso lo que vos decías recién, o sea, yo creo que los dos próceres menos controversiales que hay en la historia argentina es San Martín y Belgrano. Todos los demás, vamos a otra punta, los más controversiales, Sarmiento, Rosas, claro, Roca. Pero de este lado, yo creo que San Martín y Belgrano son los dos que menos... ¿Qué le da el bronce a San Martín? ¿Cómo? ¿Qué le da el bronce a San Martín? ¿Qué lo convierte en bronce? Yo creo que lo que le convierte en broncíneo es haber liberado 3 naciones, ¿no? Claro. Y él, vos fíjate la diferencia con Bolívar. Bolívar conquistaba y San Martín liberaba. O sea, Bolívar conquistaba, llegaba a Colombia, la anexaba, a Venezuela, llegaba a Ecuador, la anexaba. De hecho, los 3 tienen la misma bandera. Él liberaba y se retiraba. San Martín liberaba y dejaba que el pueblo elija su representante. Salvo en Perú, que no había otra alternativa, y él ni siquiera se nombra ni presidente, ni emperador, se nombra protector, como que es algo ahí diferente, ¿no? Pero rápidamente él se retira. Discúlpame, y justamente ahora que estás hablando de esto, porque siempre está el mito de qué hablaron San Martín y Bolívar, ¿no? Y por qué San Martín, teniendo más fuerza, teniendo más ejército, anexando más, creo, ¿no? ¿No? Bueno, se retira y se devuelve. Claro, no, justamente es eso. El tema es que San Martín no recibe ninguna ayuda de Buenos Aires, nada. Bueno, eso sí. Recibe de Chile. Por algo él viaja, hace la expedición al Perú, claro, como brigadier general de Chile y con la bandera de Chile. Pero entre los combatientes había presos también, ¿no? Sí. Presos, libertos. Vengan. Eran los esclavos que una vez que terminaban la campaña quedaban libres, ellos y sus hijos, sus descendientes, pero
Y, y él, bueno, queda con un ejército prácticamente diezmado, no recibía un sueldo, o sea, no tenían paga. Encima hay una especie de epidemia, probablemente haya sido paludismo, que venía del Callao, con lo cual se enferman y mueren muchos soldados. Y él necesitaba sostener el Callao. Por eso él no le queda otra que pedirle a Bolívar la ayuda. Bolívar se la niega porque dice que tiene que enviarle el ejército a Santander, a Venezuela, para defender Santander, Venezuela, que venían los españoles. San Martín no le cree. Sin embargo, Bolívar tenía razón, tenía que enviarle esos soldados allá. ¿Y cuánto hay ahí? Bueno, más o menos nos sacás un poco. ¿Cuánto hay del mito masónico ahí? Bueno, sí, es una realidad. O sea, Bolívar tenía un grado de la masonería más alto que el de San Martín, con lo cual se estima que puede haber habido algún tipo de injerencia en eso. Pero yo creo que la historia se basa en los documentos y se basa también en el sentido común. Claro. O sea, uno tiene que aplicar también el sentido común. Bueno, lo que indica el sentido común es que San Martín no tenía ejército, lo tenía diezmado. Entonces sí necesitaba eso. Entonces estaba en inferioridad de condiciones con Bolívar. Ya no estaba en el mismo plano. Exactamente. Entonces yo creo que eso hace que San Martín se dé cuenta de que Bolívar quiere entrar solo, se retira y lo deja que termine. Ese ejército, ¿no? Que fue protagonista de la emancipación. Vos en algún momento ponés que el modelo de San Martín era el modelo de Napoleón. Claro. Bájamelo un poquito más a tierra. ¿Qué es lo que copiaba concretamente? Bueno, San Martín era gran admirador de Napoleón. De hecho, él se encuentra en España peleando contra Napoleón, a quien admiraba, y defendiendo la monarquía absoluta, lo cual él detestaba. Eso es lo que él lo hace reflexionar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo acá? Estoy defendiendo algo que no quiero defender, combatiendo algo que sí quiero llevar adelante. Y copia de Napoleón las tácticas, las estrategias de guerra y a los granaderos. Los famosos granaderos le copia el uniforme y esas tácticas de pinza que él va a implementar tanto en las batallas como a nivel continental. O sea, la estrategia militar se la copia. Sí. Y el uniforme, bueno, se habló mucho del uniforme, porque uno lo ve y ve una suerte de vestuario que parece casi de desfile, pero que en ese ornamento hay mucho de protección del soldado, ¿no? Totalmente. ¿Querés contarlo? ¿Podés contar un poquito el penacho? Digo, hay como muchas... Sí. Yo me imagino la mayoría tiene en mente la imagen del granadero, ¿no? Explica por qué es clave ese uniforme, qué tiene de particular. También tenemos que tener en cuenta que por ejemplo, de los que cruzan del ejército de los Andes, los Andes son 5.600 hombres, no todos tenían un uniforme de granadero. Tenían los que podían, los demás se vestían como podían, ¿no? O sea, eso era una falta de uniformes que había, entre otras cosas. Pero el uniforme en sí tiene algunas características muy particulares. Por ejemplo, el cuello alto, para evitar el sablazo en el cuello, que le afectara. Que era un cuello duro, entonces. Un cuello durísimo y muy alto, sobre todo de los grados más altos, ¿no? Que eran los que corrían riesgo y que debían proteger por sobre los demás, por el tema que moría San Martín, se terminaba todo. Otro de los detalles era que tenía una especie de ala así muy abajo, cosa que la visera estaba muy baja y el granero tenía que ir con la cabeza en alto para que el enemigo viera que no estaba agachando la cabeza, estaba con la cabeza en alto, ¿no? Era una postura. Y la altura, la altura era también para parecer más altos, ¿no? Esto es tomado de los soldados británicos, vieron que tiene el sombrero de oso, ese que le dicen piel de oso, ¿no? Que justamente es tomado por eso, ¿no? Para que parecieran más altos. Y Alberto, a ver, porque voy un pasito más atrás, porque vos contaste por qué San Martín, pero esas son las razones porque él creo que milita 20 años en España, más o menos. Él está desde 1800, más o menos él entra en el 8, en el 7, en el 8, entra en el ejército de Murcia y se retira en el 11. Bien, ¿y por qué? ¿Cuál es el disparador que dice, me vuelvo para un poco lo que yo contaba esto, ¿no? De encontrarse luchando en contra de su ideal y a favor de algo que él no cree. Después él comienza a involucrarse en las logias masónicas de Cádiz, entra en la logia de Cádiz, gracias a
a varios que él encuentra dentro de su ejército, entre ellos Sheikh Macduff, cuarto conde de Fife, y Charles Stuart. Son dos británicos, justamente por esta carta que se descubrió ahora, que son los que a él lo involucran con las logias de Londres, y lo involucra con Miranda, un personaje que nosotros no sabemos que existe en la historia. Eso es parte de algo que en el colegio no nos contaron, sobre la existencia de Francisco de Miranda. Yo diría que si Francisco de Miranda no hubiera existido, no sé si seríamos libres. Mira. Es el precursor de la independencia americana. Nadie lo nombra, Nadie nadie apareció. Venezolano. Bueno, hace referencia a este libro que nos trajo, que se llama El señor San Martín, algo que en el colegio no nos contaron, de editorial Duncan. Así que lo vamos a leer y vamos a incorporar a otros libros que ya leí de él. Por ejemplo, uno donde vos mencionás que San Martín aplicaba la guerra de Zapa. Y uno lee Zapa con Z y dice zapatilla. ¿De qué es la guerra de Zapa? Los zaperos, la zapa era los zaperos eran aquellos que excavaban bajo tierra para llegar al territorio, al campamento enemigo. San Martín, esto es una analogía que hace. La guerra de Zapa es la guerra de engaño. Psicológica. La guerra psicológica, la guerra de espías. Y San Martín pone en práctica mucho eso, con cartas. Tenía su propia CIDE. Exactamente, tenía su propia CIDE y tenía un montón de espías que trabajaban para él. Martín Rodríguez, entre uno de ellos, un chileno que se mete en el ejército de Marcó del Pont en Chile. Y bueno, él engaña, tiene por ejemplo esa entrevista con los indios pehuenches antes de cruzar los Andes, y les dice, bueno, yo vengo a defenderlos a ustedes, yo soy indio como ustedes, le dice. Eso trae otro problema también. Yo soy indio como ustedes y vengo a defenderlos, porque si Marcó del Pont cruza para este lado, ustedes pierden sus tierras. Con lo cual les lleva regalos y demás. Bueno, se entrevista con el cacique Ñacuñán, que era pehuenche, sabiendo que iba a vender por pocos pesos, o mejor dicho, por pocos vasitos de vino. Ñacuñán, y así es. Vuelven los realistas, se enteran de esto, y por supuesto San Martín por ahí no pasa. Esta guerra de Zapa lo que hace es que Marcó del Pont va a dividir su ejército durante 2.000 kilómetros de la cordillera sin saber por dónde va a pasar. Bien, estamos hablando con Alberto Fonticelli, historiador, y te voy a dejar una pregunta pendiente. Vamos a ir a una tanda y vamos a seguir conversando con vos. Yo decía, bueno, San Martín, ¿no? El único argentino que no genera grietas. Sin embargo, me da la sensación que no es tan así, y eso le quiero preguntar apenas volvamos de la tanda. El invierno se siente en el aire. Pero la mejor compañía siempre está en Del Plata. La radio de la verdad. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata. La radio de la verdad. Buenas tardes en Del Plata. El día ya avanzó y la radio te invita a seguir escuchándola. Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en El Zoológico, como la vida misma, con Diego Schurman, hasta las 14 en Del Plata. La radio de la verdad. Bueno, y seguimos conversando con Alberto Eduardo, ¿no? ¿Es tu nombre? Alberto Eduardo Fonticelli. El Eduardo no te lo había incluido antes. Primero te voy a agradecer, porque claro, cuando vino la última vez, el 25 de mayo fue, ¿no? Sí.
No, el 9 de julio. El 9 de julio dijo, bueno, te voy a traer. ¿Y se acordaba? ¿Sabes quién se acordaba? Nuestra productora Mica me dice, no, ¿te acuerdas que dijo que iba a traer un vino? No, la verdad que no me acuerdo. Mirá cómo se acuerda, Mirá Mica. cómo se acuerda. Bueno, pero yo también tengo que decir que Y lo he recibido un Hicieron el regalo. intercambio de vinos. He recibido un regalo. Bueno, pero te hacemos venir los feriados, ¿viste? Te hacemos laburar acá, por eso también mereces algo. No estaba mal. No, Muy bien. estaba nada mal. Muy ricos vinos. Bueno, te quería preguntar, yo decía, ¿no? San Martín, digamos, el único líder que no ha generado grietas en la Argentina. Sin embargo, si uno se zambulla en tu libro, aparece una grieta con Bernardino Rivadavia, ¿no? O un castigo, si querés, ¿no? Porque termina disolviendo los graneros a caballo. ¿Qué pasó ahí? Rivadavia, digamos que tenía una idea muy, no solo centralista a nivel Buenos Aires, sino también muy individualista, ¿no? Y lo mismo va a pasar con Alvear, y eso los va a separar de San Martín. Y Rivadavia le tenía unos celos terribles a San Martín. Con la campaña que había hecho San Martín, y aparte se sentía agraviado porque él cree erróneamente que San Martín le hace una especie de golpe de Estado cuando derroca el primer triunvirato, y el secretario era Rivadavia. No lo hace San Martín, lo hace Alvear, pero de todas formas era el regimiento de granaderos el que participa. Ahí Alvear toma una decisión por su cuenta, no le dice a San Martín, queda San Martín involucrado obviamente, y Rivadavia no se la va a perdonar nunca. Y así lo va a tener siempre. Es más, cuando San Martín vuelve y quiere ver a su mujer que está enferma, que está en Mendoza, y su mujer está aquí, Remedios está acá en Buenos Aires, él le dice que si viene, no solo que lo va a apresar, sino que lo va a condenar a muerte. Con lo cual San Martín, Es más grave de lo que pensaba. muy grave, recibe las correspondencias de San Martín abiertas, ya sabía quién se las había abierto, que venían de España o de Inglaterra, sabía quién se las había abierto, y bueno, consiguió un permiso para venir, sepultar a su mujer, llevarse a su hija e irse, pero nada más. Y después en Europa se vuelven a encontrar. Eso no sabía. En una reunión, en una tertulia, se vuelven a encontrar en Inglaterra, con lo cual San Martín lo reta a duelo. ¿Y? Y García del Río lo convence de que no, que deje todo así y queda en la nada. Pero San Martín lo reta a duelo. Hablando de se va a España, ¿por qué se tardó tanto en repatriar los restos de San Martín? Por algo muy, muy sencillo, que era el pedido de su hija. Mercedes no quería separarse del cuerpo de su padre, estaba enterrado allí en Brunoy, en el cementerio de Brunoy, y ella no quería. Cuando muere Mercedes, su hijo político, Mariano Balcarce, es el que empieza a hacer los trámites como para que regrese el cuerpo de San Martín, recién en 1880. ¿Y que vaya a la catedral es una decisión de quién? Bueno, eso es muy controversial, porque él dice en su testamento: quiero que mi corazón descanse en el de Buenos Aires. Alguien entendió que el corazón de Buenos Aires estaba en la catedral. Pero bueno, la realidad es que toman partido de esta comisión para traer lo que es Mitre, Guerrico, Avellaneda y demás, ¿no? Pero, con una contradicción, porque los masones no pueden ser sepultados, se supone, ¿no? Exacto. Bueno, tener toda una ceremonia religiosa. Sí, pero hay una controversia ahí también, porque tanto... Esa te digo, no la tenía, cuando lo referí me acordé de eso, ¿no? Claro. Bueno, incluso se dice que estaba enterrado de pie y cabeza abajo, ¿no? Claro. Bueno, eso tiene varias explicaciones. Una, a ver, el lugar donde se encuentra San Martín es el lugar original de Nuestra Señora de la Paz. Que Nuestra Señora de la Paz también está afuera. No, por lo cual, ahí es la primera. La segunda, cuando se hizo una limpieza general del mausoleo en el gobierno de Menem, se descubrió que no estaba de pie, simplemente no entraba el cajón en lo que había hecho Deleuze, que era el que construyó este mausoleo, con lo cual tuvieron que incluirlo. Nosotros entramos y miramos para arriba, y vemos el cajón arriba, como si fuera napoleónico, ¿no? Claro. No, está acá abajo a la altura nuestra, está horizontal, levemente inclinado hacia arriba, porque no entraba. No entró. Y con la cabeza hacia arriba. Y la otra controversia es eso, si San Martín era o no era masón, ¿no? Tenemos media biblioteca que dice que sí, media biblioteca dice que no. Yo da por cierto que sí. Cuando leas el libro vas a ver que yo doy los motivos porque yo creo que sí. Ahora, Alberto, la gente está escuchando. ¿Qué es masón?
Porque lo hablamos tan livianamente y por ahí Claro. hay gente que no sabe qué es ser masón. La masonería es una sociedad secreta. Vamos a hablar de la masonería de aquella época, ¿no? Sí. Era una sociedad secreta. ¿Con qué propósito? Con el propósito de darle. Su lema es libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Ujú. Los lemas de la Revolución Francesa. Ujú. Con lo cual defendían la república y la libertad del hombre. Todo lo contrario a las monarquías absolutas. Claro. Esas ideas vienen de Europa y llegan a Argentina con varios estudiosos de allá, ¿no? Con, bueno, por supuesto Belgrano, San Martín y demás. O sea, venían con esa idea de defender, era una logia operativa, que era la logia Lautaro, con un objetivo. Cuando preguntan y dicen, no, la logia Lautaro, pero no aparece en ningún registro como que era masónica. Claro que no, porque era una logia operativa, era secreta. Si se develaba el nombre de sus integrantes, corrían el riesgo su vida. Pero Eso lo que quiere era, decir, ¿no? pero lo que era peor, Tiene un halo de secretismo todo. un halo de secretismo, pero peor todavía que matar a sus integrantes era que desbarataba el objetivo, y el objetivo era libertar a América. Bien. La decisión de que vaya a la catedral, ¿de quién es? ¿Me dijiste? No me dijiste al final de quién Y era una comisión integrada por Mitre, Rico, Ok. Avellaneda. Y restablecieron el tema de los granaderos, ¿no? Porque Bernardino Rivadavia le baja el pulgar, después lo restablecen. Roca. Roca, y además después establecen que haya granaderos en la custodia presidencial Claro, y en la catedral también. porque pasa a ser un cuerpo, digamos, de custodia presidencial, ¿no? Se lo nombra como custodia presidencial. Así que bueno, por eso son los 7 granaderos que van de un lado Bien. hacia otro. La pregunta del millón. ¿Era argentino? Bueno, por el principio, los colonizadores, obviamente, colonizaban, entraban en un territorio y tenían que, toda esa población que llegaba y que nacía nueva, tenía que ser española, porque si no se perdía esa condición de poder, de colonizar. Con lo cual se utiliza el principio de ius sanguinis, que es hijos de, ¿no? La sangre de. Sangre de españoles era español, naciera donde naciera. Si vamos por ese camino, San Martín era español. Ujú. Nace en el virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, 1778, nace San Martín, con lo cual todo indica eso. Pero posteriormente, a 1810, 1816, se establece el principio de ius terris, ¿no? O sea, Territorio. nacido en el territorio. Ujú. Entonces, el que nace en este territorio es considerado de las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, por más que sea hijo de español, él nace aquí y es considerado lo que hoy sería argentino. Argentino. Bien. ¿Cuántas veces quiso venir San Martín? ¿Tenés un registro de cuántas Sí. veces quiso venir a la Argentina? O a volver, digamos. Puede. Bueno, él llega hasta Montevideo en el año 28, 29, con un nombre falso, José Matorras, para que no sea descubierto, pero llega hasta Montevideo. Matorras era el apellido de su mamá. El apellido de la madre, exactamente. Y él se entera aquí, ¿no? Que Lavalle quería darle, que fuera a Buenos Aires y quería darle el poder, ¿no? Y él se entera que Lavalle había fusilado a Dorrego, que era uno de sus mejores amigos, con lo cual entiende que hay una anarquía muy grande aquí adentro y él no quiere pelear con los propios. Él siempre dijo, yo nunca voy a desenvainar mi espada para la lucha entre hermanos, con lo cual decide Volverse. desde Montevideo vuelve a España, Bien. a Francia. Vamos a derribar algunos mitos. Bueno, es argentino, quedó claro, ¿no? Las Provincias Unidas, pero argentino, el territorio argentino. Exacto. ¿De qué color está muy bien? Porque él se pregunta, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Que era algo que hacíamos de chicos todo el mundo, Claro. no todo el tiempo hacíamos ese chiste. Pero está bien la pregunta, porque no tiene la respuesta previsible con la que Exacto. todos esperamos, ¿no? Contame un poquito esa historia. Bueno, ¿de qué color el caballo blanco de San Martín? No era blanco. La idea de... Esa imagen de San Martín en los Andes con el caballo blanco, Ese es mentira. un cuadro de Subercaciú, un pintor chileno que va a pintar varios cuadros así emblemáticos de la emancipación, entre ellos el Averso de Maipú y demás. El caballo blanco, a ver, él cruza los Andes en el mejor de los casos en mula, en el peor de los casos en camilla. Tenía un problema de asma muy grave, con lo cual cruza complicado.
Así que, y el caballo blanco es un poco la imagen de el poder, ¿no? Vamos a ver a Napoleón un caballo blanco, vamos a ver a Atila un caballo blanco, todos los vemos. Se distingue respecto al resto. Exacto. Que Eran tienen caballos bayos. Caballo bayo. Y no, es una imagen que queda en la imaginación de Subercaseaux. Insisto, no está en ese caballo blanco y San Martín no tiene un caballo fijo en sí, pero tenía un caballo bayo que era el que lo va a acompañar, sobre todo en San Lorenzo y demás. Él le regala un caballo blanco a Bolívar en Perú, pero no lo usa. Hay en un batalla. caballo blanco en la historia, pero no tiene que ver con ese cuadro. No. Prácticamente todo el cruce lo hace en mula y en camilla, ¿no? No es la imagen del líder o del héroe, ¿no? Y bueno. ¿Y cómo conducís estando en camilla? ¿Conducís el ejército Bueno, igual? Él tenía a sus laderos, tenía a las Heras, a Soler, O'Higgins, que lo acompañaban y que realmente tenía al general Miller, que está tanto en boga con esta carta que ha aparecido. Sí, apareció una carta y fue interesante, ¿no? Lo que se descubrió también, ¿no? Que era el vínculo. Yo te diría que no se descubre nada nuevo. ¿No? No. Cuando el famoso Miranda, que ya hablé, él hace un trato con los lores ingleses, porque acá hay una cosa que era volvemos al sentido común. Para sacarnos de encima a una potencia que nos colonizaba, como era España, necesitábamos la ayuda de otra potencia. Que era el Reino Unido. Reino Unido estaba ávido de nuevos mercados. Había perdido el mercado de Norteamérica y necesitaba nuevos mercados. Entonces había tenido 2 intentos, 1806, 1807, las invasiones inglesas no pueden, y Miranda lo que hace es, bueno, ustedes nos ayudan a librarnos de España y nosotros les abrimos los mercados. Y eso es lo que pasó. Bien, estamos hablando con Alberto Fonticelli. Te quedas un ratitito más. Tengo un par de preguntas más para hacerte, sobre todo por la frase de Cabral, que me parece que tenemos la versión escolar, pero hay una versión real, que no tiene, no digo nada que ver, pero no es la misma. ¿Sí? ¿Vamos al info? Sí, 1:30 de la tarde, momento de actualizar las noticias en la voz de Viviana Lavalle. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 13:30 minutos, la temperatura 14 grados 5 décimas, humedad 85%. Rige una alerta meteorológica. Móvil del Plata. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para Capital Federal y 9 provincias más del país, a partir de esta tarde y durará hasta la noche del martes. El motivo es por el fenómeno conocido como ciclogénesis, que se produce cuando un frente frío interactúa con aire cálido y húmedo, produciendo tormentas eléctricas, ráfagas fuertes de viento de hasta 60 km por hora, lluvias intensas y granizo ocasional. Informó Marcos Purcell, Radio Noticias del Plata. Crece la preocupación de vecinos por la intoxicación y muerte de animales en Las Cañitas, en el barrio de Palermo. Confirmaron el fallecimiento de 3 perros y otros 10 afectados. Los dueños de las mascotas realizaron una denuncia penal y ya se inició una investigación judicial. La principal hipótesis hasta el momento indica que habrían utilizado veneno para ratas. Ulises, dueño de uno de los perros fallecidos, explicó lo ocurrido. Ella cree que mastica algo, siente un crack como que mordió algo, le dice ¿qué hiciste? ¿Qué agarraste? El perro ya no lo tenía en la boca, ya se ve que lo ingirió. Y siguen caminando normalmente. A los 250 metros aproximadamente, Román empieza a mostrar que mira para la calle de enfrente sin sentido y de repente empiezan a temblar las patitas, empieza a convulsionar, se cae al piso y empieza con mucha espuma en la boca. Ella me lo trae corriendo a casa, automáticamente yo intento reanimarlo, lo subo a la cama, empiezo a ver que la espuma era muchísima. Me pongo a ver a lo mejor si tenía algún hueso cruzado en el cuello o algo por el estilo y no, para nada. La verdad que lo movía para un lado, la cabeza se le caía para un lado, lo movía para el otro y se desvanecía, lo apoyaba en el piso y empezaba a hacer tumbos en giro como queriendo girar, no sé para dónde. Y de repente, bueno, se hace pis, se hace caca y ahí es como que se desconecta. Internacional. Alerta en Nueva York por un paquete sospechoso hallado en Times Square.
Esa turística zona del centro de Manhattan fue evacuada por la policía y ya hay una investigación en curso. Los técnicos antibombas trabajan en el lugar. Un tramo de la 7ª Avenida quedó cerrada al tránsito vehicular. Además, los oficiales les pidieron a la gente que se aleje de las ventanas por cuestiones de seguridad. El cielo permanece cubierto en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura máxima prevista para hoy 17 grados, la actual 14 grados 5 décimas, humedad 82%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico, una animalada de programa. Hasta las 14 con Diego Schurman y equipo en Del Plata, la radio de la verdad. 1:34 seguimos hablando con Alberto Fonticelli, historiador sanmartiniano él. Bueno, nada, estamos viviendo un poquito, este 17 de agosto estamos refrescando un poquito más tarde, pero bueno, lo agarró el fin de semana, así que tenemos que hacerlo ahora. Y hay una frase que todos aprendimos en el colegio. Yo no sé si en este libro que me regalaste, el señor San Martín, algo que en el colegio no nos contaron, pero seguramente debe estar, que es la frase de Cabral, ¿no? La que yo aprendí es: muero contento, hemos batido al enemigo. Sí. ¿No? Esa es la que aprendimos todos. Todos. ¿Sí? ¿Dijo eso Cabral? Bueno, convengamos que Cabral era un esclavo, hijo de esclavo, por supuesto, analfabeto, y hablaba en guaraní. El verbo batir, qué complicado, ¿no? Sí, me imagino. Sí. El verbo batir un poco complicado. Por lo cual, Galasso, del cual tomé esta referencia, dice: lo más probable que Norberto Galasso dice: lo más probable que lo haya dicho en guaraní y que haya dicho atravesado por una lanza de punta a punta, o sea, con todo el dolor que eso provoca, habrá dicho: muero contento, hemos batido a estos M, ¿no? Ajá, bien. Mierda. Ahí está. Sí. Vos estás autorizado a decirlo, yo no sabía si se puede decir. Hemos batido a estos mierdas. Eso es lo que probablemente haya dicho. En el medio del dolor, ¿no? Imagínate. Vos te planteaste en algún momento un debate que vos decís, bueno, puede parecer superfluo, pero siendo sanmartiniano me interesa, que es la imagen de San Martín con el caballo encima, si era sobre el pie derecho o sobre el pie izquierdo. ¿Por qué te preguntabas eso y en qué cambia? Porque hay imágenes en los dos sentidos, ¿no? Exactamente, no cambia nada. Y vaya a saber, ¿no?, de qué lado cayó. Lo único que se sabe es que cuando Cabral se lo tironea de abajo del caballo, le va a luxar el hombro derecho. Es lo único que sí está registrado. Pero de qué lado cae, no. Hay imágenes de un lado e imágenes del otro. Bien. Es una pregunta de sanmartiniano obsesivo por saber cada detalle de lo que pasó a San Martín. Bien, ¿y dispuso el servicio militar? ¿Lo dispuso San Martín? No. No, eso viene con Richieri muchos años después. No, San Martín lo que hace, el reclutamiento de San Martín es un poco... no teníamos hombres, no había hombres. De ahí que reclutan presos, yo te preguntaba antes también. Reclutan presos, lo que llamaba Hernández, vagos y mal entretenidos, ¿no? Lo que fuera, lo que pudiera. Con lo cual, bueno, va a decretar la idea de los libertos, que son estos esclavos que, si se unen a la causa, una vez que terminado su ciclo, quedan libres. Con lo cual le va a provocar el odio de toda la alta sociedad, que había pagado a esos esclavos para que San Martín se los sacara. Y aclaremos, Alberto, que Alberto dijo libertos, no libertarios. Por la duda. Los libertos de aquella época, pero los libertarios no estaban.
Bueno, desandamos con algunos mitos más de la experiencia de San Martín, o algo que quieras contar, o que está en este libro que todavía no leímos, que nos acabas de traer, que no te hayamos preguntado, porque hay miles de historias, ¿no? Muchas. A ver, no se sabe exactamente cuándo nació. Mirá qué simple. No hay registro. No hay registros. En la época que nace San Martín, bueno, en realidad cuando San Martín está librando la batalla de Maipú, entran los portugueses a Yapeyú y destruyen todo, entre ellos los documentos que había. O sea que no hay una partida de nacimiento o una constancia de bautismo de San Martín. Hay una copia librada por un arzobispo que se dice que es original, de donde Mitre saca 25 de febrero de 1778. Sin embargo, él en la historia va a decir diferentes años. Cuando él se va de acá, que tenía 6 años, naciendo en el 78, el capitán del barco dice que tiene 5. Cuando ingresa en el ejército de Murcia, él debe ingresar a los 13 años como mínimo, es la edad mínima para ingresar, y si es la edad de que él dice, ingresa a los 11, con lo cual él miente la edad para cumplir con los 13. Cuando se casa con Remedios dice tener 34 años, cosa que tenía 31 si nació en el 78. Claro. No concuerda. Y él le escribe una carta al mariscal de Castilla donde le dice, yo como a usted ingresé en el ejército a los 13 años, dice, ¿no? No dan los números. Así que eso es una controversia. Es un misterio. Y sobre la imagen de San Martín, la que todos tenemos, ¿es esa cara que todos vemos, la de San Martín, de joven y ya de viejo? La real es la de viejo, porque es un daguerrotipo que es el antecesor de la foto, ¿no? Sí. Con lo cual él odiaba porque tenía que estar 20 minutos sin moverse. Pero bueno, lo obliga un poco su hija a hacerlo. Esa es la imagen real. El San Martín de joven no sabemos si era así. El San Martín de joven se basa en una pintura que hace el profesor de pintura de Mercedes, y él lo conserva. O sea, más o menos podría estar parecido a ese que tenemos, pero nada que ver con el que nosotros vemos con la bandera argentina. Digamos que San Martín nunca enarboló la bandera argentina, ¿no? Ok, bien. Así que no, es todo producto de la imaginación. Bien, el señor Alberto Fonticelli, que nos trajo un poquito de historia, un poquito de San Martín, esto que no sabemos, o los mitos, o lo que imaginamos y que no era de tal manera, de alguna manera conmemorando también esta fecha patria, ¿no? El 17 de agosto. Algo que me pidieron, las redes. Sí. Me encuentran, sí, dale, me encuentran en Facebook, en YouTube, con videos sobre la curiosidad de la historia, en Instagram, en TikTok, bueno, en todas las redes me encuentran con mi nombre y apellido, Alberto Eduardo Fonticelli. Fonticelli, así como se escribe, nadie capaz, nadie Fonticelli, con C-E-L-L-I. Y doble L, ¿sí? Ajá, así es. ¿Y los tours? Los tours. Esto hay que contarlo, porque esto estás contando fuera del aire, ¿no? Sí. Haces unos tours. Estamos haciendo, sí, unos tours en la ciudad de Buenos Aires, tours históricos, no turísticos, sobre los lugares emblemáticos de Buenos Aires, ¿no? Contando la historia. Y bueno, estamos haciendo un tour también ahora al interior del país, va a ser el camino de Güemes, Salta y Jujuy, eso vamos a hacer en noviembre. En marzo hicimos París y Londres con el camino de San Martín también, Boulogne-sur-Mer, las casas de San Martín en Londres y demás. Así que bueno, todo eso se encuentra en las redes. Bien, interesante. Tenemos que ir a Boulogne-sur-Mer, un lugar precioso, precioso. Ya vamos a llegar, amigos. Gracias, Alberto, por este tiempo. Gracias a ustedes. Y gracias por los regalos, el vino y el libro de San Martín. Igualmente por los regalos. Nos vemos. 1:00 PM, 41 minutos. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata.